Ahí está, bien, Cristian. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, porque después el próximo texto vamos a hacer, digamos, un contacto simple nomás y lo charlaremos en un Zoom nada más, porque la idea es ir agilizando un poco los textos. Con respecto, bueno, a Maier, es un clásico, por eso se lo di, es un texto clásico que me parece que todavía no ha sido superado desde su propuesta y esta mirada de centralizar el Mediterráneo, donde abarca todo lo que rodea el Mediterráneo. Ustedes van a ver en la página 12, mejor dicho 13, van a ver un mapa que está muy interesante sobre cada una de las ciudades antiguas que a ustedes les puede servir para la ubicación geográfica, ¿no? Cómo el imperio, de alguna manera, fue fraccionado a través de la tetrarquía, donde se divide Oriente con Occidente, ¿no? Esto es muy interesante, saber que hay un proceso, ¿no?, con una escala geográfica diferente que mayormente centralizamos en Europa, ¿no? Acá estamos bastante alejados de esa mirada, pero bueno, también nos apura mucho el diseño curricular y el tiempo para poder profundizar algunos aspectos. No sé si hay alguna pregunta o interrogante para hacer, ¿no? Digamos, Maier plantea esta mirada de la Edad Media con muchísima riqueza, más que nada la Edad Media, este proceso tan poco trabajado de transición de la Edad Antigua a la Edad Media, sobre todo a la llegada de la Alta Edad Media, con la muerte de Carlomagno, todo un proceso de muchísimos cambios, muchísimos acelerados, con la búsqueda de mantener ese imperio tan importante que tuvo la historia, ¿no?, el Imperio Romano, y que está teniendo todavía legados como el derecho romano, ¿no?, el derecho de Occidente, de la civilización. Entonces, frente a esta postura, esta mirada, también aparecen otros aspectos sobre la problemática que nos lleva el de cómo nosotros y los historiadores buscan realizar fronteras temporales muy difíciles de llevar a cabo, ¿sí? Hay hechos que determinan ciertas fronteras temporales, pero son subjetivamente, ¿sí? Eso es lo que quiero decir, porque es importante, porque la muerte de Cómodo, el ascenso de Diocleciano hace que esa frontera política, es una temporalidad política, está bien, que afecta a todo el mundo del Mediterráneo, ya que el centro del universo o el centro de gravedad era Roma, ¿no? Entonces, cómo de a poquito Roma va dejando de ser la ciudad del sueño en esa época. El sueño estaba determinado justamente en esta gran ciudad. Con respecto a esto, también hay otras problemáticas que se pueden trabajar sobre todo el proceso absolutista y como construcción política, ¿no?, de mantener esa nostalgia del imperio a través de Diocleciano, Constantino y Teodosio, fueron implementándose a través de distintas variables, desde la variable de la política externa, desde la variable de la política interna, cómo se fue reconstruyendo internamente, ¿no?, el imperio. El autor habla de un anarquismo, ¿sí?, una especie de anarquismo militar, ¿no?, podríamos decir, y del poder, ¿no?, que es luego lo que van a buscar justamente Diocleciano y Constantino, y terminando con Teodosio, es la unidad, ¿sí? Pero en realidad esa unidad política, a través de propuestas de políticas económicas como la ananona, como una forma de impuesto, esta idea del bienestar y la paz, ¿no?, el proceso que lleva de seguridad a la moneda como un aspecto de soberanía y de seguridad, todo esto iba a quedar siempre condicionado por el problema del cristianismo, ¿no? Un problema para Roma, porque, digamos, la unidad
y la fragmentación política estaba en manos siempre del cristianismo. Cuando hablamos del cristianismo, muchos piensan que es la Iglesia Católica, no, sino que vuelvo a decir, el cristianismo eran los arrianos, eran los donatistas, eran los iconoclastas, y el cristianismo también, ahora voy a hablar un poquito cómo se fue conformando luego del cristianismo occidental y el cristianismo ortodoxo griego, con el cristianismo latino, ¿no?, de Occidente. Bueno, acá, ¿alguna pregunta? Yo tengo una duda, ¿por qué Bizancio Constantinopla, que tiene un dominio político, y también en la vida espiritual? En esa duda tengo yo. ¿Cómo, Nicolás? El dominio de la vida espiritual de Bizancio Constantinopla, ¿por qué tiene ese como centro espiritual también? Ahí es cuando entra el cristianismo. Sí, sí. Lo que pasa es que el cristianismo en Constantinopla va a tener otra, digamos, vos fijate, Roma estaba condicionado por el arrianismo, los iconoclastas y el tema de los donatistas, ¿no? Todo lo que es el norte de África y todo eso se va como de alguna manera el cristianismo, si vos me hablás del cristianismo católico occidental, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué pasa acá? Cuando se traslada Constantino como centro del emperador o como centro de la vivienda del poder político en Constantinopla, como la nueva ciudad, el cristianismo, digamos, tiene un poco más de pureza, no tiene tanto cisma como el cisma arriano, ¿no? No tiene tantas luchas internas. Entonces, me parece que eso hizo que el proceso del cristianismo ortodoxo griego, oriental, digamos, tuvo otra construcción. Ahora lo vamos a ver a esto, digamos, una construcción más ligada con la política, ¿sí? En algunos casos, porque después con el surgimiento de los monacatos, ojo con los monacatos, porque los monacatos son los que van a condicionar también al mismo cristianismo. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Sí, Nico? Bien. Bueno, entonces, el reinado de sí, Diocleciano, fíjense que un reinado de 40 años, que va de los 284 al 324, 40 años nada más. Digo, qué poco tiempo y para cambios tan acelerados. Es impresionante, ¿no? Esto es lo que dice el autor, ¿no? Con el reinado de Diocleciano se inaugura la tetrarquía a la monarquía, ¿sí? ¿Qué es la tetrarquía? Justamente la división, digamos, primero de Occidente y de Oriente, ¿sí? Roma y todavía no es Constantinopla, sino Bizancio. Diocleciano pasa a ser el Augusto de Oriente. El Augusto es el emperador lo máximo, que necesitaba de alguna manera una burocracia para poder mantener el poder y evitar todo lo que había pasado anteriormente. Para eso nombró a Galerio, que le decían el César, una administración inferior. Este César era justamente, acompañaba a Diocleciano como Augusto en Oriente. Constancio Cloro era César de Occidente y el Augusto de Occidente era Maximiniano. ¿Está? El Augusto de Occidente era Maximiniano, pero el emperador siempre fue Diocleciano. ¿Me siguen con esto? En esto consistía lo que le llaman la tetrarquía a la monarquía. ¿Qué característica vamos a encontrar en este contexto? Que hay nueva forma de vida del imperio romano cristiano, se va conformando este imperio romano cristiano por, digamos, por la relación con el cristianismo. Comienza
con una visión de nuevas reformas. Las reformas no solo son políticas militares, sino también en la administración, ¿sí?, económica, territorial, y también un gran punto que es la frontera, limes. ¿Qué va a pasar con los germanos que tenían superioridad en cuanto a la guerra, a las batallas? Y eso también traía aparejado hacer una política exterior en la frontera. Sumado la ampliación, digamos, y la fractura entre Oriente y Occidente. Hay una nueva reorganización del Estado y de la sociedad. Diocleciano realiza una serie de políticas que son o que tienen continuidad con Constantino. Constantino es el que se va, de alguna manera, a abocar al problema del cristianismo, para poder buscar una unidad en el imperio que era el factor determinante. Esto llevó a consecuencias muy fuertes, ¿no? La vinculación del Estado con Constantino y la religión cristiana iba a traer una serie de consecuencias que vamos a ver, sociales y culturales. Constantino, ustedes saben muy bien, le decían Constantino el Magno, el Grande. Constantino fue una figura tremenda, porque a partir de Constantino comienza la iglesia triunfante. La iglesia triunfante es van a ver imágenes de Cristo con la cruz triunfando, ¿no? Es una imagen muy fuerte del imperio. Y lo que podemos decir que Diocleciano se convirtió con un verdadero emperador, hasta que por su enfermedad muere y deja justamente vacante, asume justamente Constancio y Galerio, que eran los Césares, ¿sí? El problema de la descendencia fue terrible, porque, digamos, justamente estos puestos eran constantemente en lucha interna, y sobre todo el problema de la descendencia del poder, ¿no? Era imposible. Entonces, ha logrado con este sistema de tetrarquía poder resolver ese problema de la descendencia del poder. Entonces, a la muerte de Diocleciano y de Maximino, asumen Constancio y Galerio como los Augustos, y Severo y Maximino Daia como los nuevos Césares de Oriente y Occidente. Diocleciano no tuvo una buena relación con el cristianismo, ya que sus creencias estaban basadas justamente en Mitra, el dios de las legiones, y el Sol Invictus, ¿sí? Esto muy propio de la época, o sea que es esta idea del paganismo tradicional y oficial. Podríamos decir que con la muerte de Constancio en York, las legiones venían aclamando a Constantino. Constantino era un jefe militar muy importante, donde venía con ciertos logros de guerras que tenía en la zona noroeste. De a poco fue tomando el poder, ¿no? De a poquito, a tal punto que a la muerte de Galerio, que era justamente el Augusto, empiezan a conformarse un nuevo conflicto entre distintas fuerzas militares, ¿no? Constantino va hasta Italia y derrota a Magencio en Turín. Y esto hace que Constantino
tuviera esta posición, digamos, de una inspiración divina, ¿no? Tiene esta cuestión, ¿no? de él mismo y esta relación con los dioses, ¿no? Esto muy propio de los emperadores romanos. Fue la guerra del puente de Milvio, Exactamente, el cuando puente de Emilio. él dibuja en los escudos la cruz, porque supuestamente dice que tuvo una visión La de que madre, él iba a vencer. sí, la madre más que nada tuvo un sueño y una visión y se la traslada a él. Santa Elena, porque es canonizada, la madre de Constantino está canonizada como santa. Así que es el primer No descubrimiento sabía. de la cruz. ¿Eh? Bien, entonces, eh, Licinio, que era aliado de Constantino, vence a Massimino Daia de Oriente y quedan los dos, Constantino como Augusto de Occidente y Licinio como Augusto de Oriente. Por supuesto que Constantino no se iba a quedar con las ganas de quedarse con todo el imperio, entonces a Licinio lo captura y de alguna manera lo liquida, ¿no? Lo ejecuta, ¿no? Y entonces queda como el emperador, único emperador del Imperio Romano, Constantino el Grande. Quiere decir, como conclusión, que esta tetrarquía fue una solución transitoria, fíjense, ¿no? Pasamos la tetrarquía, ¿sí? A una, podríamos decir, una monarquía absoluta, donde faltaba resolver la cuestión del cristianismo. Sí, no, Eh, yo había leído que en ese momento el imperio estaba compuesto por 50 millones de habitantes y solamente el 10% representaba el cristianismo. Entonces, él hace después el concilio de Nicea, donde con los obispos deciden hacer una unidad religiosa. Creo que va por ahí, ¿no? sí, va por ahí, pero hay unas cosas anteriores que hay que resolver, ¿no? Y que me parece que son importantes tenerlas en cuenta en el análisis. Bueno, la continuidad de este Estado reformado, ahora Constantino, por supuesto que Constantino se desplaza hacia Bizancio, funda Constantinopla. Hay un ordenamiento político-militar. ¿En qué sentido, profesor? En que la élite militar va a pasar a ser los cargos más importantes y con él, según el autor, termina la institucionalización de esta institucionalización propia que venía llevando desde lo social o económico, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se aplica una nueva ideología, que es el absolutismo militar. Y esto es muy importante, chicos, que ustedes tengan en cuenta que a partir de acá empieza un absolutismo militar, que ya venía con Diocleciano, pero ahora directamente se va a hacer una reforma del Estado burocrática, donde el autor le va a llamar el sistema del dominado. El sistema del dominado tiene validez jurídica. Si tiene validez jurídica, es legal. A ver si nos entendemos. La validez jurídica tiene que ver con la legalidad de Constantino. O sea, desde Diocleciano hasta Constantino. Bueno, después Teodosio directamente va a llevar a continuar en su poco tiempo que estuvo estas políticas. Una pregunta, Luis. Sí, ¿El absolutismo militar va a ser una variable en Constantino? de los tres. De los tres, De los tres. correcto. Cuando hablamos, es una construcción del poder y de la administración que se fue modificando, pero siempre tuvo ese sistema del dominado, con la centralidad del poder en el emperador Está. y aplicar sus bases en el ejército. ¿Está? Después cada uno tuvo que resolver distintas variables, ¿no?
¿Las variables Profe, cuáles son? yo La noté administración que- interna y cómo defender los limes, ¿no? Sí, Priscila. yo he notado que había como variable el derecho romano, pero lo marqué así, no estaba muy segura. El Discusión derecho de romano resultados sigue técnicos. siendo, sí, sigue siendo, pero lo que pasa es que el tema del derecho romano sigue, lo que de alguna manera el problema es la aplicación del derecho romano. ¿Eh? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Sí? ¿Cómo se va a ejecutar? ¿No? Y Yo en había eso la notado libertad, monarquía, fraternidad e igualdad, pero no había notado más. ¿cómo? Había notado libertad, fraternidad e igualdad, y me puse de elemento para la civilización, pero no estaba segura, lo dejé así. ¿Eso de dónde lo sacaste? Tomando apuntes el miércoles pasado. Ah, no, pero eso no tiene nada que ver, son los valores de la Revolución Francesa. Sí, No. ahora leyendo más arriba encuentro eso, profe, tiene Ah, razón. sí. Lo que marqué era variable derecho romano, pero no estaba segura y lo dejé así. Claro, el derecho romano justamente es un aspecto de la civilización, ¿no? Es el derecho positivo que le decimos ahora. Después vamos a ir profundizando. El derecho positivo se contrapone o de alguna manera con el derecho natural, que es otra cosa, ¿no? Esto es cómo se fue marcando cada uno de los procesos. Bien, entonces volvemos a esto. Entonces, estos tres grandes emperadores en este proceso de tiempo de transición de romano tardío, como lo denomina el autor, habla de que el derecho romano o el sistema del dominado, que es la aplicación del derecho romano, para el autor tiene una validez jurídica. Si tiene una validez jurídica, es legal. Ahora, ¿qué es lo que falta? Pregunto, ¿qué es lo que falta? Si tenemos lo legítimo, ¿qué falta? Lo legal, perdón. Tenemos lo legal. ¿Qué nos falta? Legitimar el poder. ¿Y cómo La lo tiene que legitimar? política. No, legitimar el poder. Uno lo legal y otro legitimar el poder. ¿Sí? Le faltaba legitimar el poder. ¿Cómo se legitima el poder? Con las religiones. ¿Sí? Que está en proceso fraccionario. Entonces, lo que va a hacer Constantino es buscar la unidad cristiana, sin dejar su religión, que él nunca la abandonó, ¿no? La religión pagana tradicional romana. Así que esto es muy importante, ¿no? Legalmente tiene validez jurídica este sistema del dominado, ¿no? Toda la burocracia, la administración que se va a colocar va a estar dirigida con esta idea del dominado. Si hay tal dominado es porque hay súbditos. ¿Se entiende? Ahora vamos a profundizar cada una de las variables. Desde el punto de vista de la variable política, entonces este sistema de dominado, la validez jurídica le da legalidad. Lo que no tiene legitimidad. Para eso va a recurrir, impresionante, ¿no? Va a recurrir a las religiones. ¿Está? Para poder tener. Por eso, chicos, las monarquías estaban relacionadas con las monarquías absolutas con esta relación con los dioses. ¿Por qué? Tenían legalidad, pero le faltaba la legitimidad. ¿Estamos? ¿Sí? La legitimidad está dada por estos aspectos. La reforma de Diocleciano es un proyecto del pragmatismo, de una constitución de excepción. Y esto es muy importante. ¿Qué significa de excepción? Que mayormente los senadores elegían al emperador. En este caso, los senadores quedan fuera de esta participación y solamente van a estar o tuvieron un rol solamente de ser senadores en relación con algunos intereses terratenientes. Todo esto apuntaba a una monarquía absoluta. La monarquía absoluta significa centralizada en el poder del emperador, con una administración, una burocracia que apuntara a los estamentos militares. Y el poder militar va a ser el eje fundamental
de poder controlar. ¿Le va a servir? Y en realidad no tanto. ¿Por qué? Porque la unidad no estaba dada todavía. Para eso había un paso más, que es el problema del cristianismo. Esto que le venía yo sosteniendo, que la legitimidad iba a estar por resolver este problema del cristianismo, la idea religiosa se llevó a cabo también dentro de la tetrarquía, porque cada César, cada Augusto tenía una visión teocrática. Digo, esto es muy importante saberlo, porque digo, esto llevó, de alguna manera, poder mantenerse en el poder. Por ejemplo, Diocleciano decía que tenía ascendencia y derecho divino. ¿Era hijo de quién? De Júpiter. ¿Estamos? Esto es importante, porque esto le daba legitimidad al absolutismo, a no tener ninguna discusión del mismo. Esto es lo que el autor habla de emperadores dioses, paganos, como emperadores, luego van a pasar a ser emperadores cristianos. El cristianismo le da un aporte cultural descomunal. ¿En qué sentido? En que toma elementos orientales, prácticas y ritos que son impuestos dentro de cada nombramiento de un monarca, un emperador o de un Augusto o un César. Estas ceremonias tomadas de los persas, ¿no? Con el diadema lleno de perlas, el manto de oro y de púrpura, ¿no? La coronación, las genuflexiones que se hacían adelante del emperador, ¿no? Estas ceremonias oficiales que luego en la Edad Media se va a inaugurar, va a tener una continuidad y una profundidad tremenda cuando veamos el sistema de vasallaje. Esto tiene que ver un poco con el luego que se va a finalizar con el sistema de vasallaje, ¿no? Cuando el rey va a tener sus vasallos, o la nobleza va a tener sus vasallos. Esto es muy importante, ustedes lo habrán visto en alguna película, algún dibujito, esto de colocar la espada en los hombros, arrodillado, ¿sí? Este sistema de vasallaje muy interesante que vamos a profundizar en clases posteriores. Todo este rito, toda esta ceremonia tomada que venía de Oriente, muy fuerte de los persas, va a tener un valor tremendo del gesto, en sentido que esto le iba a dar también cierta legitimidad al emperador, ¿no? Digamos, es muy claro estas cuestiones. Nosotros nos pasa a veces en los estados cuando se pasa la banda de un presidente a otro, ¿no? Esa ceremonia, podríamos decir. El único caso en el mundo que hay cierta, digamos, que tuvo una continuidad desde Constantino hasta ahora es con la elección de un papa, ¿no? Los papas y sobre todo los patriarcas, también lo mismo, los patriarcas en Oriente también tienen la misma ceremonia, muy parecida en este sentido, cuando se eligen a los nuevos patriarcas. Los patriarcas es en el cristianismo oriental, el papa en cristianismo occidental. ¿Cómo era la burocracia de estos gobiernos? Bueno, a partir de Constantino profundizó y especificó aún más un cuerpo de funcionarios. Siempre el cuerpo de funcionarios estaban aquellos que le llamaban los patricios, que eran honoríficos y sin función. Esta burocracia había muchísimas diferencias sociales y deberes, era muy estamental en este sentido.
Se aplicó porque había un clima de muchísima desconfianza con otros hombres del ejército. Lo que se buscaba, esta escala jerárquica, era darle función a cada uno y delimitarle la competencia. Esto es muy importante, ¿sí? Esta burocracia se buscó con una escala jerárquica muy bien armada, donde tenía un rol cada uno y delimitarle la competencia. O sea, fraccionar el poder en distintas personas. Es muy propio también el día de hoy. Los ministros, empezamos con 12 y ahora tenemos 26, ¿no? Entonces digo, fraccionar este tipo de cosas. Darle un rol distinto, ¿no? Entonces esto también tiene que ver, ¿no? Estas nuevas divisiones administrativas luego se transformaron, dividieron en provincias y diócesis. ¿Estamos? Las Eso provincias con estaban Constantino, ¿no? Eso con Constantino, ¿no? Con Constantino, exactamente, pero ya Diocleciano venía trabajando con esto. Lo que hace Constantino es aplicarlo ya directamente. El elemento clave era el Magistri Officii del ejército, que era un aparato administrativo de secretarios, jefes militares. Y esto es muy interesante, las cancillerías